por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Vamos a dedicar el programa hoy a algo que hemos casi que asumido como un compromiso desde nuestra labor de periodistas, que son los niños. Los niños en este contexto del coronavirus. Vamos a tener más adelante a Fede Comesaña hablándonos de cómo estaba la situación económica antes de que apareciera el virus, qué está pasando ahora. Más adelante vamos a tener a la psiquiatra infantil Natalia Trenchi, un bache, a cualquiera le puede pasar un bache, Natalia Trenchi. Ya la hemos tenido varias veces aquí en el programa para hablar de el encierro y los niños. Y ahora estamos en este primer bloque con el maestro Juan Pedro Mir, también lo hemos tenido un montón de veces acá. Bienvenido. Gracias por la invitación, Javier. Bienvenido, Juan Pedro. Antes de entrar al tema coronavirus, me interesaba ¿qué pasó con Uruguay 21? EDUI 21. EDUI 21. Fue un boom en su momento, ¿no? Sí, sí. Era como una esperanza, una luz, reconocido y respetado por todos los partidos políticos. De pronto se lo comió la campaña en un momento, ¿no? Se lo comió la campaña electoral y uno pensaba, bueno, pasada la campaña, bueno, sus ideas van a reflotar y se van a ver. ¿Cómo fue? Yo creo que hay dos elementos. Creo que en el proceso de, como tú decías, EDUI 21 es un espacio ciudadano, es y seguirá siendo un espacio ciudadano de distintos pelos y señales. Entonces, en el marco de la campaña electoral dijimos, bueno, este es el momento de los partidos políticos y en la conformación del gobierno de la educación, algunos importantes actores de nuestro espacio se integraron y en forma decidida a hacer cuadros de la nueva administración. Sí. Después otros lo que hemos hecho desde el espacio de hoy y estamos tratando de sostener es un espacio con autonomía, con mantener la autonomía con cualquier partido político y en este caso con el gobierno, como tuvimos con el gobierno anterior, y tratar de colaborar en aspectos que son centrales de la hoja de ruta de transformación. Nosotros seguimos hoy discutiendo y proponiendo en torno a temas como puede ser la carrera docente, como puede ser la organización de los centros educativos, como puede ser la necesidad de pensar un modelo curricular que, como toma el libro abierto, sea diferente, y sí, quizá la intensidad de exposición en los medios o lo que se vea en la sociedad sea menor, pero en este momento, por ejemplo, Renato Perti y Virginia Piedracueva, dos connotados colegas de EDUI 21, están trabajando para docentes del interior a través de un acuerdo que se hizo con una fundación para llevar el modelo de educación en el mundo. O sea, seguimos trabajando quizá a un nivel menor de exposición, pero seguimos trabajando y sobre todo tratando de apoyar esa palanca de cambios que en medio de un proceso de coronavirus donde lo educativo curricular no es lo central, sino que vivimos una situación particular, seguimos trabajando y apostando a eso. Pero dejemos de lado el coronavirus. En un momento como que lo que surgió fue, bueno, será otra iniciativa que va a quedar en lo declarativo, en lo meramente declarativo, en un momento crucial en el que el gobierno estaba cambiando, ¿no? Tenemos un gobierno nuevo. ¿Vos ves en la ley, en el gobierno en general, en el plan de gobierno en general y en la ley de urgencia en particular, que tiene algunas cosas de educación, ¿vos ves allí el reflejo del trabajo de EDUI 21? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que hay puntos que son claramente vinculables. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la necesidad que el Ministerio de Educación y Cultura sea el órgano rector del sistema educativo nacional. Eso es una aspiración. Eso es una aspiración. Otro punto que nos parece relevante es el peso del Consejo Directivo Central que coordine, más que coordine, dirija una educación nacional hasta ahora segmentada en los subsistemas. Por ejemplo, primaria es un mundo aparte, secundaria es un mundo aparte, la Universidad del Trabajo, la UTU, es un mundo aparte, y lo que ha reinado desde el 85 hasta el presente es la descoordinación. Entonces un muchacho pasa, lo hemos dicho 1000 veces, pasa de primaria a secundaria y pasa a dos mundos diferentes. Siempre decimos lo mismo, y ya lo he dicho en esta mesa. En sexto año
almuerzan en la educación primaria, almuerzan 20.000 chiquilines. Todos los días. Pero a vos te parece esos niños pasan a secundaria. Sí, lo has dicho millones de veces, pero a vos te parece que eso va a cambiar porque haya un director que está integrando de primaria, que está integrando el CODICEN? Lo que tiene que cambiar es que el órgano rector de la educación tiene que ser, como en todo país medianamente serio, tiene que ser un responsable político que da cuentas ante la sociedad de lo que lo va a hacer, y si no da cuentas de y si hace mal lo que tiene que hacer, es sustituido, y en ese marco ese responsable político tiene que coordinar con los distintos actores, con los distintos subsistemas, la política integral. Nosotros no podemos tener un marco curricular de primera infancia con una metodología de 0 a 6 años y tener en otro paradigma pedagógico, didáctico, político, la enseñanza del bachillerato. Pero estamos de acuerdo en que esta reformulación que hubo de los órganos de dirección, de conducción de la enseñanza, no necesariamente pueden terminar en esto que vos estás diciendo. No necesariamente, porque cualquier transformación institucional en un organismo del Estado necesita proyecto, liderazgo y dinero. Entonces, también hay que ser claro que en este contexto no necesariamente cambiar una ley te cambia la realidad. En Uruguay creemos que cambiar la Constitución y cambiar la ley cambia la realidad. No necesariamente, pero al menos, como nosotros lo ponemos en el libro abierto, hay una sintonía entre el modelo de cambio que propone esta administración en los cambios en la ley de educación con lo que está proponiendo el gobierno actual. A mí me llama la atención la cantidad de defensores de la educación que cuando nació en el 2008 era como no tenía padre, nadie se hacía cargo. Apenas salió, rozando por un voto, salió la ley de educación. Sí. Y salió a forceps, ¿no? Sí. Esa ley de educación. Y ahora parece que está lleno de defensores de la ley de educación. La ley de educación actual tiene dos elementos diferentes. Un elemento de principios que se mantiene y se mantiene en esta administración, se mantiene la integralidad, la laicidad, los derechos del niño, los derechos del joven, la participación, etcétera, la perspectiva de género, son elementos que se mantienen. Lo que la ley de educación 2008 hizo ingobernable un sistema, ingobernable, y los efectos los muestra cada informe del INED. Los pobres aprenden cada vez menos. Y eso, entonces, esa ley de educación, articulado con programas que se desarrollaron, que fueron contenidistas, disciplinarios, separados, con una organización del trabajo en los centros educativos, donde vos tenías instituciones donde nunca antes el Uruguay pagó tantas horas de coordinación en secundaria como pagó hasta ahora. Nunca. Eso no se vio reflejado en las transformaciones estructurales del sistema. Entre otras cosas porque los profesores tienen multiempleo y trabajan en 3 lados. Entonces, esos elementos se tratan de cambiar en el modelo del desarrollo del modelo docente, el modelo de formación docente y la organización del sistema. ¿Pensás que va a cambiar? ¿Tenés esperanza de que cambie? Sí, yo tengo esperanza de cambio. Sí, tengo real esperanza. ¿Sabes que este programa es producto de una mezcla de ignorancia y frustración de mi parte, ¿no? Porque yo dije, llegaba el coronavirus y, bueno, por fin una enfermedad, algo que pasa malo que no afecta a los chiquilines, ¿no? Porque está demostrado que el coronavirus no los afecta, los contagia, pero no les hace una situación de gravedad. Sin embargo, me empiezo a encontrar que el rebote les pega y les pega duro. Como vamos a ver con Natalia Trenchi, el tema del encierro, ¿no? Podés sacar tu perro a pasear, pero no puedes salir con el nene. Y en la educación estamos viendo que esto de la educación a distancia rompe los ojos, no tenés que saber mucho, no conocer mucho de educación, para darte cuenta que esta educación a distancia, si se da, si se concreta el concepto de que hay una comunicación, de que hay conectividad en todos los hogares más pobres, los chiquilines se van a ver perjudicados. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. La educación a distancia y los modelos digitales tienen, por lo menos, entre otras cosas, gracias al Plan Ceibal en Uruguay desde el 2008 en adelante. O sea, esto nos obliga a los educadores a poner arriba de la mesa la posibilidad de desarrollar el trabajo en forma digital. Pero la humanidad, Occidente, creó algo hace 200 años que es la escuela común, que es un lugar, un salón, 4 paredes, un adulto y 30, 40, 20 chiquilines.
que en un tiempo y un espacio determinado estaban ante el mismo adulto aprendiendo supuestamente lo mismo. Ese efecto que a veces es muy criticado porque homogeneiza, porque no... Pero ese efecto de la escuela común es de una potencia que ha permitido que pasáramos, entre otras cosas, de un analfabetismo del 80% al 0% de analfabetismo. Entonces, la escuela común, la escuela moderna común es intransferible, el aula es intransferible. Hay distintos modelos de aula, pero la escuela presencial nunca puede ser sustituida, y menos en la primera infancia y en la educación primaria, con las tecnologías a distancia. Puede haber cursos a distancia y puede haber un complemento, que es lo que se aspira a la convivencia, pero indudablemente el hecho de la escuela como un lugar donde el niño aprende a esperar, de la escuela y el jardín donde el niño aprende que hay un adulto que marca los límites, que no es papá y mamá, y que supuestamente somos todos iguales. De una escuela donde yo tengo que aprender como niño a vincularme con otros compañeritos que no son mis hermanos, y que tengo que ganarme el cariño de otro y negociar, ese que algunos especialistas llaman el currículum oculto de la escuela, es intransferible. Y sobre todo es la clave para la polea de desarrollo social de los sectores más desfavorecidos. Quien tiene ese espacio en la escuela, todos, no importa yo venga del rancho o venga del apartamento o venga de la estancia, voy a la misma escuela. Sí, pero yo siempre digo, y que es difícil de visualizar o de visibilizar, y que creo que ahora esto puede ayudar a visualizarlo más, de que cuando los chiquilines salen de la escuela y se llevan los malditos deberes para su casa, no se encuentran con la misma realidad. Uno va a hacer los deberes, y voy a caricaturizar, aunque quizá no tanto, en un ámbito de confort, en una casa donde no pasan frío, donde su hermano está haciendo una historia en otro cuarto, donde su madre de pronto llegó a trabajar en hora o no trabajaba. Y otros llegan a un lugar que de pronto se llueve, hace frío, hay 5 hermanos dando vuelta alrededor de él, su madre capaz que está haciendo limpiezas hace tiempo y no llegó todavía, o llega tarde, y llega cansada, y llega con un nivel de formación que de pronto no lo puede ayudar porque el chiquilín sabe más que ella. Claro. ¿No? Claro. Entonces, eso que pasa normalmente, hoy está pasando de manera permanente. Todo el rato pasa en la casa. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto de esto, la brecha educativa que demuestran los informes oficiales, uno tiende a creer que en este 2020 se van a ampliar, y sobre todo en los niveles iniciales, primero, segundo, tercero, donde la dependencia del niño con respecto al dispositivo es mayor. Entonces, el gran desafío, yo no soy capaz de pensar el Uruguay post-coronavirus porque no sabemos qué va a pasar en un mes, pero creo que el gran desafío a largo plazo es indudablemente el apoyo, el refuerzo, el acompañar el pensar dispositivos hasta de bloques de año, de que el 2020 y el 2021 se consideren como un bloque único, de reorganizar el calendario escolar, porque hay una pérdida efectiva. Tenemos que asumir que así como se pierde PBI, se pierde ingresos, se pierde, este mes y medio, 2 meses, 3 meses sin ir a la escuela, se pierden instancias de interacción. Se podrán recuperar, nadie va a morir, nadie va a fallecer, no es un CTI, pero tenemos que saber que como país ahí hay que reforzar con actividades, eso no quita, Gabriel, el enorme esfuerzo y la contraparte de esto, el enorme esfuerzo y las enormes baterías la enorme imaginación que han desarrollado las instituciones educativas para afrontar para lo que no estaban preparadas. Entonces, hoy por hoy son decenas de miles, directoras, maestras, profesoras, profesores, que están creando nuevas formas de comunicación con sus alumnos. E imaginamos un sistema educativo que, en vez de hacer del control el eje,
En vez de tener un sistema educativo con inspectores que están controlando a ver si en la planilla, si llenaron o no llenaron, burocrático, anquilosado, que desarrolle y apueste a la innovación, a la creatividad de esos maestros que son hoy maestros, profesores, directores, que son hoy los que están sosteniendo un sistema que hasta el 13 de marzo no sabían que tenían que desarrollar. Todo esto que estamos hablando, siempre y cuando a todos les llegue la conectividad, ¿no? Claro. Entonces, a ver, lo primero que el gobierno... Que no llega a todos eso, y no llega de igual manera. Eso es lo que primero que se debería establecer, ¿no? ¿A quién le llega y de qué manera le llega? Esa es la primera evaluación que hay que hacer. Lo que pasa es que capaz tenemos que empezar a pensar que también Uruguay no es tan justo como estábamos pensando, ni tan homogéneo. ¿En qué? En la vida social. Tenemos un país que está mostrando que hay bloques de pobreza estructural que la situación era más grave de la que pensábamos. Eso es otra cosa, pero lo anterior, perdóname, sí. Con todo respeto, Juan, sí, claro. me parece que es medio obvio, ¿no? Que teníamos dos Uruguay y a Montevideo 2 Montevideo, ¿no? Sí, eso pero no éramos medios condescendientes con decir el Uruguay, la excepción americana, porque tenemos un presidente que se abrazó con otro el 1 de marzo, no sé, son visiones. ¿Pero qué tiene que ver con la fractura social que sabemos que existe? Pero no sé si todos sabíamos que existía tan claramente. Y si en los discursos sociales estaba tan clara que existía. ¿Sí? ¿Te pensás eso? Sí, estoy convencido. Somos muy condescendientes con nosotros mismos, me parece. Capaz que sí me llena más o soy más partícipe de la última frase que dijiste de quizá no nos imaginábamos que era tan distinto, que era tan grande la brecha, capaz. Exactamente. Eso, ¿no? Sí, sí. Una vez reconocido eso, ¿no? Una vez reconocido de que, bueno, a quién le llega y a quién no le llega, se debería pasar esa segunda etapa en la que vos hablás de ver qué hacemos el año que viene con con esto que para algunos puede ser en términos de tiempo 1 mes y medio, 2 meses, pero que para otros conceptualmente puede ser el año perdido, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿No? Sí. Y ahí hay que aplicar, desde el punto de vista pedagógico y didáctico, hay mecanismos de aceleración de contenido, de sistematización. Nosotros, en lo personal, creo que Uruguay debe avanzar hacia una revisión del calendario escolar, de cómo se organiza. Tenemos esta interrupción de clases desde el 15 de diciembre en bachillerato. Si nosotros nos vamos a pensar la cantidad de clases que tiene un alumno de bachillerato, la cantidad de meses de inactividad de un alumno de bachillerato es increíble, ¿no? Tiene los 2 meses y medio, 3 meses del verano, después tiene las vacaciones de primavera, después tiene las vacaciones de julio y tiene la semana de turismo, ¿no? Y eso perjudica a los sectores más desfavorecidos. No, en bachillerato las clases están terminando a principios de noviembre. Bueno, al margen de eso, sí. Al margen. Entonces tenemos en una etapa donde el joven está en pleno desarrollo de su profesionalidad y deja de asistir a un centro educativo a principios de noviembre. ¿Tu idea es que esos 3 meses de vacaciones habría que cortarlo y dejarlos en 1 mes, por ejemplo? Nosotros tenemos que pensar un calendario escolar, no necesariamente de más días, entre 180 y 200 días es un poco la estructura en el mundo entero. No es que Uruguay tenga, pero hay que distribuirlo de otra manera. No puede ser que el Ministerio de Turismo determine el calendario escolar. Entonces, un calendario escolar que, entre otras cosas, hoy se sabe que esa interrupción que va desde mediados de diciembre hasta principios de marzo, al que más perjudica es al sector social que no tiene las mediaciones culturales que le permiten volver a engancharse y que puede ir al club de determinado club, que puede ir a la biblioteca del barrio, que puede ir al museo de tal lado, que puede tener el viaje. La maestra particular para retomar un poco. Exactamente. Entonces, tenemos que repensar un calendario escolar, no necesariamente con más días, ¿no? Pero sí que, como se hace en los países nórdicos, como se hace en Francia, tenga una interrupción de 1 mes, la parte larga en enero, y después empiece y tenga cortes, cada 3 meses, cortes de 15 días, que hagan que no se interrumpa de forma tan abrupta esa continuidad. Y esta afirmación, y lo digo yo que trabajo, yo soy docente, o sea, no es que porque para que lo haga otro, yo soy docente. Esto es central porque quiero valorizar el lugar de la escuela. E insisto, no es lo mismo una sociedad con niños sentados en el pupitre escolar, por más tradicional que sea, que una sociedad y con su maestra
que esté yendo, que lo reciba, que le dé un beso, que todos los días le pregunte cómo está, con un profesor que le cuente una novedad sobre determinada película o sobre determinado descubrimiento científico, presencialmente, que no lo esté. Entonces, valorizar las instituciones educativas, cuidarlas, permitirles espacios de creación, permitirles espacios de articulación con lo presencial y lo no presencial, es una de las claves del modelo educativo del siglo XXI, para nosotros al menos. Una última para cerrar. Dale. ¿Qué consejo le darías a las madres de cualquier condición que tienen que estar haciendo de maestras en estos días en su casa? Primer consejo, paciencia y confianza. Paciencia. Paciencia se entiende. ¿Confianza en qué? Confianza en que los hijos siempre salen, confianza en los hijos y confianza en la escuela. Confíen en la escuela, confíen que las maestras están haciendo lo imposible por sostener ese espacio escolar. Confianza en que lo que no se trabaja este año se va a trabajar el año que viene. Confianza y cuando salga esto, participación en las instituciones educativas. Acercarse a los maestros, acercarse a los directores, acercarse para construir juntos. La escuela tiene, y los liceos tienen que ser espacios de encuentro comunitario. El buen maestro, el mejor maestro, me decía mi maestro, el Beto Brusa, maestro del magisterio, decía, el buen maestro habla poco y escucha mucho. Entonces, hablar con los maestros, hablar con las instituciones y llegar a acuerdos. Yo creo que esa es paciencia, confianza, que los deberes no se conviertan en un motivo de sufrimiento para los niños ni para las familias, y que hoy por hoy tenemos que revisar todo. La idea del niño sobresaliente, sote que tiene la bandera, tenemos que revisarla. La escuela es un lugar para todos, tenemos distintas formas de aprendizaje, quizá un niño que se maneja con determinada dificultad en la lengua es altamente potente en expresión artística, tiene una capacidad, una inteligencia kinestésica o corporal que le va a marcar una diferencia. Lo que sí es necesario es que pueda leer, que pueda contrastar el mundo y que pueda ser parte de su aprendizaje. Maestro Juan Pedro Mir. Maestro. Muchas gracias, maestro. Un placer. Gracias. Vamos a una tanda, ya volvemos.